Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un podcast más de temas espirituales. El día de hoy vamos a desglosar este tema tan importante e interesante que es el sano juicio. Sé bienvenido, sé bienvenida. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que gustan de escuchar estos podcasts de temas espirituales. Le mando un saludo a toda la Unión Americana, por supuesto, a todos esos estados de la Unión Americana, por supuesto a toda la República Mexicana también que nos escuchan, a algunos países de Centroamérica, de Latinoamérica, como lo es Honduras, Guatemala, Chile, Perú, Honduras, Argentina, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, El Salvador y bueno, también algunos países que nos escuchan desde Europa, ¿verdad? España, por supuesto, en París también tenemos por ahí algunos seguidores y bueno, de donde el rincón que nos estés escuchando, quiero desearte un feliz día y mandarte un fuerte y caluroso abrazo y desearte muy felices 24 horas. Y pues bien, el día de hoy añadiendo a los podcasts este hermoso tema que es el sano juicio. El sano juicio, que es un concepto central de Alcohólicos Anónimos y que está vinculado al paso 2 de nuestro programa. Y que el sano juicio no se refiere a la inteligencia o al conocimiento, sino más bien a la capacidad de pensar, sentir y decidir de una manera equilibrada, realista y sana. El concepto de sano juicio, según el paso 2, dice que es salud mental. Y claro que va coludido con lo que mencioné anteriormente, que pues una persona que tiene una buena salud mental, pues evidentemente va a tener una buena capacidad para pensar, sentir y decidir de esta manera equilibrada, en donde de alguna forma debemos entender, por supuesto, que el sano juicio es algo que va a ser una piedra fundamental para nuestra recuperación, porque dentro del camino de la recuperación que nos ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos, el sano juicio ocupa un lugar esencial, porque, bueno, no solo se trata de una simplicidad de decir, es que es la capacidad de pensar bien, no, sino realmente conlleva una transformación profunda de la manera de pensar de la persona enferma. Entonces, claro que el sano juicio es algo que vamos a ir desarrollando a través de la práctica de los pasos y del programa, por supuesto. Entonces dice el paso 2 que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Este paso 2 es finalmente un puente de esperanza y es una continuación, valga la redundancia, del primero, en donde nos va a abrir la parte espiritual y el programa sobre el tema de la fe. Recordemos que el paso 2 va a tratar el tema de la fe con profundidad. Y van a venir en este paso 2 diversos casos, diversos personajes que sin lugar a dudas debemos de saber con quién nos vamos a identificar, con el ateo, con el beligerante, con el religioso, o en otras palabras, con aquellos que no queremos creer en Dios, aquellos que no podemos creer en Dios, o aquellos que aunque creemos en Dios, no creemos que Él en nosotros haga el milagro. Entonces, claro que llegar a creer es como, digo, no es una seguridad, ¿verdad? No es una seguridad porque dice, podría devolvernos el sano juicio, o sea, no nos está asegurando. ¿Y por qué no nos asegura que nos devuelva el sano juicio? Un poder superior, porque precisamente muchas de las veces es como ir al grupo, ¿sabes? Es como ir al grupo y vas al grupo, pero tu mente está en otro lugar.
Estás en la sesión, pero tu mente está en el trabajo. Dicen, estás de cuerpo presente y de mente ausente. Estás en la reunión, pero estás pensando en tu trabajo. Estás dentro de la reunión, pero estás pensando en tu familia. Estás en la reunión, pero estás pensando en lo que está haciendo la pareja. Estás en la reunión, pero estás pensando en lo que están haciendo tus hijos. Entonces, no estás donde debieses estar, ¿cierto? O a veces estás con la familia y a veces estás pensando en el grupo o estás en el trabajo. O sea, híjole, esto de verdad que de algo que carecemos, sin lugar a dudas, los enfermos, es del sano juicio. Los enfermos carecemos de tener salud mental. De hecho, la gran parte, si no es que un gran porcentaje de nuestra enfermedad está precisamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Es donde se gesta, es donde radica realmente nuestra enfermedad. Nosotros como enfermos mentales, que es algo que, híjole, el paso 2 maneja con gran singularidad, porque dice, a todo alcohólico no le va a ofender que se le diga así. Alcohólico está bien, pero dice, ¿cómo se ofenderá cuando le digamos que es un enfermo mental? Y el alcohólico dice, ¿yo loco? ¿O yo loca? ¿Cómo crees? No. O sea, si estuviera mal, yo estuviera internado hasta en un psiquiátrico y, híjole, nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta que para estar mal de la mente no necesitas estar en un psiquiátrico. Digo, ¿a poco es normal todo lo que has hecho, Oslo? ¿No? Me decía el padrino. ¿A poco es normal estar con alguien que ni amas? ¿A poco es normal que aunque te hayan ensanchado, sigas de arrastrado? ¿A poco es normal que digas que a lo que más amas, que es a tu familia, es a la que más le haces daño? ¿A poco es normal que quieras dinero, pero que seas un huevón perezoso, estira la mano, rascacazuelas? No, ¿verdad? Entonces, no es normal. Tu manera de pensar. Y bueno, y si nos vamos con más profundidad, vamos a encontrar una crisis más severa cuando nos damos cuenta que tú dices una cosa, piensas de otra y actúas de diferente. Podrás tener pensamientos bonitos, pero tus hechos reflejan lo contrario, o viceversa. Tus hechos reflejan lo contrario y tienes pensamientos malos. Inclusive muchos de nosotros, como acto de salvaguardar nuestro ego y nuestro orgullo, pues evidentemente a veces pensamos tantas cosas que inclusive hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza más lo que pensamos a veces que lo que hacemos. Entonces, toda nuestra enfermedad radica precisamente en la mente. Y el paso 2 y el programa es cuando aborda esta parte en donde el sano juicio se tiene que entender como una claridad mental para distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Sano refiere a la sanidad. Un juicio es precisamente para determinar, por ejemplo, en términos legales, ¿no? Un juicio es para determinar y esclarecer situaciones entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Entonces, el juicio es el justo medio de las cosas. Entonces, el sano juicio nos va a mandar a un equilibrio mental, espiritual y emocional. Y las personas enfermas, híjole, qué difícil es encontrar la parte del equilibrio, porque siempre hemos sido personas desequilibradas totalmente, hemos sido personas del todo o nada. Somos personas que tomamos decisiones radicales en nuestra vida, que o que lo queremos todo o no queremos nada, ¿cierto? Entonces es algo claro en nuestra vida, en nuestra mente, que hemos sido siempre sin tener equilibrio emocional ni mental. Siempre hemos sido radicales. O es todo o es nada. Y sí, existe el gris, el negro, existe el blanco, pero también hay diversas tonalidades de grises. También hay una paleta de colores de las cuales debemos de empezar a vislumbrar. No todo es como nosotros lo hemos vivido. No todo es como nosotros lo hemos pensado.
no todo es como nosotros hemos querido hacer las cosas. Es por eso que es difícil y digo, tal vez una de las grandes metas dentro del proceso de recuperación es encontrar la sanidad mental y empezar a tomar decisiones con este sano juicio. Entonces, la claridad mental para distinguir lo que es verdadero y lo que es falso, pues va a ser notable dentro de nosotros y dentro de nuestro proceso de recuperación. Porque, híjole, el enfermo es muy dado a autoengañarse y lo verdadero lo vuelve falso y lo falso lo vuelve verdadero. Imagínate la gran locura de muchos de nosotros. Las verdades las vuelves mentiras y las mentiras las vuelves verdades. Por ejemplo, dices que amas a tu pareja y eso es una gran mentira. Tú no la amas. Mejor dinos por qué estás con ella. Sexo, soledad o dinero. Deja de estarte autoengañando, deja de estar mintiéndote a ti mismo. Y los alcohólicos son expertos en quitarnos esa venda porque nos dicen, si lo hubieras amado, no la hubieras engañado, desleal. Si lo hubieras amado, no lo hubieras tratado como una gata o como una piltrafa, gañán. Si la hubieras amado, la hubieras respetado. Eres un barbaján, eres un patán, ¿no? Entonces, no, pues si esa es tu manera de amar, mejor no ames a nadie, o sea, mejor aléjate de todos porque eres una persona nociva para los demás. Entonces, tienes una mala concepción de las cosas, no tienes un sano juicio, no tienes salud mental, siempre estás indagando en tus pensamientos, eres una persona negativa. Que todo lo inicia, eres pesimista, eres apático, eres una persona llena de impulsos muy cortos, tienes buenos planes, tienes buenos proyectos, pero híjole, cómo te cuesta comenzar, ¿verdad? Cómo te cuesta empezar lo que tienes que y debes de hacer. Entonces, esta claridad mental va a ser uno de los grandes retos de la recuperación que se va a conseguir a través del sano juicio. Vamos a tener que saber distinguir entre lo verdadero y lo falso. Vamos a dejar de mentirnos. Va a ser muy doloroso y lo hemos planteado en otros podcasts anteriormente, que la verdad lastima nuestra enfermedad, lastima nuestro ego, porque a nuestro ego le encanta y le fascina la mentira, el canto de la sirena, ocultar la lujuria con el sueño romántico, el orgullo, híjole, guau, es un deleite todos esos defectos de carácter, ¿verdad? En donde finalmente creemos que somos bien humildes, pero somos unas personas que somos orgullosas en el fondo, que vamos flotando por encima de los demás, mostrando una falsa humildad a los demás. Entonces, eso es el sano juicio, detectar finalmente cuando realmente o por qué estamos haciendo las cosas, en otras palabras. Porque el sano juicio nos va a llevar a esta parte del discernimiento emocional también, para no dejarse arrastrar por los impulsos destructivos de los cuales nosotros como enfermos hemos estado caracterizados toda nuestra vida. El discernir cuando una persona te hace una crítica, por ejemplo, ¿no? Y esa crítica, lejos de volverla constructiva igual es una crítica que no tiene pues una finalidad así tan buena, ¿verdad? Es una persona malintencionada, pero si nosotros tenemos este discernimiento emocional, créanme que no nos va a hacer tanto daño el hecho de que una persona tal vez resentida, envidiosa, ampulosa, cizañosa e hipócrita haga este tipo de comentarios, porque ya saben que de estas personas, híjole, casi no hay en la comunidad, ¿verdad? Entonces, digo, es una forma de darnos cuenta que, como lo mencioné anteriormente, el sano juicio tiene que ver, sin lugar a dudas, con la capacidad de decidir de una manera equilibrada. Vamos a primero a discernir entre lo verdadero y lo falso. A ver, ¿qué es verdadero y qué es falso? Y esto es
algo que, bueno, en una terminología muy actual, psicológica, que no me voy a adentrar ni pretendo hacerlo, pero para que, como un añadido de información, está coludido este tema con lo que se denomina la inteligencia emocional por Daniel Goleman, ¿no? Un gran psicólogo que introduce esta terminología y que el programa, fíjense qué tan maravilloso es, nos dota precisamente de ello, porque una persona que tiene un sano juicio es una persona que es inteligente emocionalmente. Entonces, la persona que tiene sano juicio está equilibrada emocionalmente, mentalmente, y es una persona que sin lugar a dudas ante las problemáticas o las circunstancias, las vicisitudes, los obstáculos que se vayan presentando en nuestra vida, vamos a empezar y vamos a poder atravesar. Entonces, pero imagínate, cuando eres una persona que se deja dominar por las emociones, híjole, por eso eres una persona impulsiva, actúas bajo el dominio de la emoción. O sea, si estás de buenas, híjole, actúas de buenas. Si estás de malas, actúas de malas. Si estás depresivo, actúas con depresión. O sea, no tienes el equilibrio. Cuando la emoción nos domina, por ejemplo, imaginemos que estás peleando en casa con papá o con mamá, un ejemplo, ¿no? Y dices, si te subes al camión de la emoción de los demás, dicen, para pelear se necesitan dos personas, una que comience y otra que le siga. ¿Tú quién eres? ¿No? Entonces, una persona sabe que a veces es mejor abstenerse de discusiones estériles e inútiles. Discusiones que ni siquiera nos van a llevar a algo bueno. A lo mejor la otra persona tuvo o está teniendo un mal día, ¿sabes? O no le fue tan bien como pues uno pensaría y anda pues mal. Pero finalmente el problema no es la persona, el problema somos nosotros. Porque quien está en el programa o quien se supone que debe de estar en la práctica del mismo, pues soy yo, no los demás. Los demás pueden actuar como se les venga en gana. Ellos no tienen la obligación de cambiar, ni mucho menos. Quien va a cambiar soy precisamente yo, no los demás. Yo soy quien tiene que poner empeño en mi recuperación para tener y lograr un cierto grado o tratar de empezar a recuperarme por mi bien, porque si una persona que no tiene sano juicio, por eso vas decidiendo a lo menso en la vida, y aún dentro de Alcohólicos Anónimos, o sea, dentro de AA puedes empezar a decidir mal porque no tienes sano juicio, estás loco, cambias a la esposa por la amante, por ejemplo. Por ejemplo, también cambias a tus hijos por irte de parranda, por estar en el servicio también. Digo, fíjense, apenas escuché un comentario que me llamó mucho la atención, que decían, es que por el servicio perdí a mi familia, y yo me reí, dije, no es cierto, eso no es verdad. El servicio no te quitó nada, mejor háblanos de cómo eres. ¿Cómo en casa te piden tiempo y no lo das? ¿Cómo en el grupo estás sirviendo amablemente café y en tu casa eres un autoritario y un dictador, eres el capataz, ¿no? O sea, en el grupo sí eres servicial y en tu casa eres un dictador, imagínate, ¿no? O sea, no es el servicio, es de que usted no cambió, o sea, el servicio no te quita nada, e inclusive el servicio te capacita y te habilita para que tú en tu familia seas otra persona. Pero entonces eso quiere decir que usted nada más está sirviendo por reconocimiento, usted nada más está sirviendo por ego y no por amor.
porque eso que está aprendiendo en el servicio no lo está trasladando en los departamentos de su vida donde los debiese de practicar, ¿cierto? Entonces, sí hay que discernir esa parte bien, ¿no? Digo, eso es no tener sano juicio. Ahora resulta que el servicio te quita a las personas o te vuelve huevón, perezoso, infiel. Pues no, eso es una cuestión de que usted desvió el objetivo de las cosas y el pago por desvío del principio espiritual, dice la tradición 1, enfermamos y morimos. Entonces, no queramos echarle la culpa a AA, Alcohólicos Anónimos, a nuestro servicio, o sea, ya se acabaron los culpables. El día de hoy, yo me tengo que hacer responsable de lo que dejo de hacer o lo que me falta hacer, pero esa es una responsabilidad individual. Dejemos de estar culpando a las circunstancias, dejemos de estar culpando y señalando a los demás. Y por primera vez me dijo el padrino, te voy a invitar a que te mires a ti mismo. Mírate a ti mismo, deja de estar censurando a los demás, deja de estar viendo lo que hacen o dejan de hacer los demás. El servicio no te quitó nada. La falta de recuperación fue lo que te quitó todo, porque muchas de las veces se piensa, se cree, ¿no? Y uno se va con ese canto de la sirena de que, pues, no, no es como pensamos y precisamente es una persona que no tiene el sano juicio de discernir, ¿cierto? Y es de lo que estamos hablando. Una persona que no tiene salud mental, lo vuelvo a reiterar, no va a tener la claridad mental, no va a tener la capacidad de elegir con libertad. ¿A qué me refiero con esto? A que tú te dices ser bien libre, pero dependes un buen de tu pareja. Inclusive dejas de ir al grupo porque tu pareja no te da permiso y de eso no nos hablas, de que te tienen bien checadito y le tienes más miedo a tu pareja que a Dios, me cae. ¿No? Imagínate, eso es de una persona con sano juicio. No, bueno. Según tú tienes salud mental y te la pasas gritando, eres un neurótico empedernido. Eres una persona iracunda, irascible, pero eso sí tiene sano juicio, ¿no? Uy, sí, tengo sano juicio. Y dice por eso precisamente el paso 2. El paso 2 de verdad que nos va a centrar en el por qué una persona como yo no tiene sano juicio. ¿Por qué no tengo sano juicio? Porque yo, por ejemplo, en la bebida, yo creí que podía controlar la bebida, aún con pruebas que no podía. ¿Sí me explico? O sea, imagínate, el alcohol ya me había devastado junto con la adicción. Y no obstante, con pues las golpizas y el látigo del alcoholismo que dice el paso 1 que me ha dado, aún así yo creía tener el control de la bebida. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no dijimos, yo dejo de beber cuando yo quiera? Yo controlo el alcohol no me controla a mí. Yo no tengo problemas. Yo bebo por sociabilizar, pero no, claro, yo no tengo ningún problema de alcoholismo, ¿cierto? Entonces, fíjate, esa es la situación del sano juicio. O sea, cuando se dan cuenta todos de que este vato está loco, o sea, esta persona está mal, dice que no tiene problemas con su manera de beber, pero tiene lagunas mentales, ¿no? Comienza a beber y no puede parar de beber. Una no es ninguna y 1000 no son suficientes. Este brother pues bebe cuando no planeaba hacerlo. Es el payaso de la fiesta. Regularmente te levantas con crudas morales, ¿no? Así como de, híjole, ¿qué hice, no? Entonces, fíjense cómo respecto a la bebida carecemos de sano juicio, ¿cierto? En donde pues creímos los alcohólicos que podíamos controlar la bebida, pero aún con pruebas en contra de que no pudimos, seguimos intentándolo. Y es igual, lo mismo sucede con cualquier otra problemática, lo mismo sucede con cualquier otra situación. Crees que tienes el control de las cosas, pero dices, híjole,
¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a tener el control de las cosas si eres un fracasado empedernido aún sin beber? O sea, antes te compramos que te había abandonado tu mujer porque eras un borracho, pero el día de hoy que has dejado de beber, ¿por qué te abandonaron? Mejor platícanos eso. ¿Ya viste que el problema no es la bebida? ¿Ya viste que el problema eres tú? ¿Que tú eres el accidente de donde ocurrir? ¿Que no te quieres hacer responsable de que eres una persona que no practica el programa? ¿Que nada más va al grupo a hacer horas? Dicen, horas nalga, dicen los alcohólicos. Nada más vas al grupo como un club, pero no practicas nada. Nada más te vas a reír de los demás, a mofar. Nada más te subes y te barnizas en la tribuna. Eres un jilguerillo de tribuna. Vas y nos quieres dar la clase. Nos quieres ir a ayudar. Mejor háblanos, Oslo, de quién eres, porque no tienes un sano juicio. Bueno, estás tan enfermo mental y estás tan loco que vas a buscar prestigio dentro de los desprestigiados. Imagínate. Te crees mucho por guiar a una exmanada de borrachos, ¿no? Entonces dices, híjole, o sea, imagínate, este cuate servidor se subió a su ladrillito y ya siente que porque maneja unos exborrachitos, ya se siente, no manches. Dices, no, o sea, mejor ve a buscarlo allá afuera, ¿no? Porque hasta aquí te ves ridículo, ¿no? Imagínense. Pero bueno, así es la enfermedad, o sea, hemos tenido que atravesar muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar muchas situaciones, ¿sí? Muchas situaciones en las cuales nos damos cuenta que el sano juicio es algo que carecemos. Porque no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. No sabemos ni siquiera cuál es el sentido de nuestra vida. Porque el sano juicio, vuelvo a reiterarlo, no significa que seamos inteligentes, sino significa tener esta capacidad para tomar decisiones correctas y realistas. Correctas y realistas, porque fíjense que este tema de las decisiones, por eso les digo que el sano juicio es una labor que vamos a tener que ir desarrollando a través de los pasos, que no es de la noche a la mañana, que nos va a costar trabajo, que nos van a costar desveladas, trabajar con uno mismo, o sea, este es uno de los grandes propósitos y que es parte del despertar espiritual, un despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia va aunado con el sano juicio, porque si no hay sano juicio, no va a haber nada. Lo malo lo vas a convertir en bueno y lo bueno lo vas a convertir en malo. Híjole, ese es el punto medular del sano juicio, porque ¿cuál es tu juicio para tomar decisiones? Si siempre decides en base a lo que quiere tu ego, no tu espíritu, es algo totalmente diferente. Tu ego quiere una cosa, tu deseo personal quiere una cosa y tu espíritu quiere otra. Entonces, y estas dos grandes fuerzas, como lo dice el concepto 9, lo puedo vislumbrar de esta manera, ¿no? Como la carta constitutiva y la carta legal. Una fuerza inamovible con una fuerza irresistible. Las dos están dentro de nosotros. Dos cuestiones dentro de el individuo que van a estar en una constante pelea y lucha. Una parte de ti quiere hacer lo malo, pero otra parte de ti te quiere detener. Una parte de ti quiere hacer lo bueno, pero otra parte de ti te quiere detener. O sea, es como este símbolo que no sé si ustedes han visto, seguramente sí, que es el yin y el yang, ¿no? Que todo está como en equilibrio, en donde pues las personas, los humanos, estamos llenos de oscuridad y de luz. Claro. Yo soy una persona llena de errores, pero también he acertado en otras cosas. No soy tan bueno como pensaba, pero tampoco tan malo como creía. Todo debe de estar en equilibrio. El sano juicio nos va a llevar a dejar de conmiserarnos. Ya deja de estar creyendo también que eres la peor persona del mundo. Ya deja de estarte autoflagelando. Ya deja de estarte
dando duro con el palo de la ira, con el látigo de la ira. Siempre llegas mal al grupo. O sea, los del grupo no te ponen mal, tú ya llegas mal. Pues eso lógico, obvio, pues si todo el día te estás diciendo que eres tonto, que eres un fracasado, que no sirves para nada, que andas mal, que desde que llegaste a AA tu vida ha sido peor, que todo ha venido derribándose, que no aceptas tu realidad, que hay problemas en híjole, y bueno, te empiezas a bombardear, y ya cuando llegas al grupo llegas con tu cara de perro a paz, de esa cara que decimos, híjole, ya llegó el padrino todo enojado. Cuidado, peligro. El padrino está frustrado. Aléjense de él, por favor, ¿no? Deberían ponerte un letrero así porque llegas al grupo con una apatía y una pesadez que decimos, ay, este cuate. Mejor que beba para que quite su cara de perro a pasco que trae. O sea, nada más con verte. Así como decimos, híjole, ¿no? No sabemos si es una bendición o una desgracia estar en AA. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad de una persona que no tiene el sano juicio. Se va a conmiserar o por el otro lado va a ser un megalómano. ¿Qué quiero decir con esta situación? Que se va a sentir más que los demás. Va a tener un ego totalmente desfasado. Y va a buscar el poder y pisotear a los demás. Entonces el sano juicio nos lleva al equilibrio y me dicen, ¿qué crees, Oslo? O sea, no eres ni menos que alguien, ni menos que nadie, y tampoco, ¿qué crees? No eres más que nadie. No te sientas ni más ni menos que nadie. Eres uno más entre nosotros, nada más. Nada más eres uno y ya. No eres ni mejor ni peor. Eres un enfermo, como todos. Y si crees que eres más por tu mísero servicio dentro de AA, híjole, pues ya perdiste la cabeza. Ya perdiste la cabeza totalmente. Ya perdiste la perspectiva de la realidad. Porque imagínate, te sientes mucho, te lo vuelvo a reiterar, te sientes mucho por manejar a unos exborrachitos cantinescos. No, bueno, así ha de estar tu autoestima y así ha de estar tu vida, ya me imagino, ¿cierto? Entonces, y también no eres tan malo, o sea, también deja de estarte satanizando, deja de estarte dando duro a ti mismo, ya quiérete tantito, o sea, ya también tú date alguna buena, porque todas son malas, ninguna hay buena, ¿no? Entonces, la restauración del sano juicio es un acto de gracia. El alcohólico o el enfermo descubre que ya no necesita, por ejemplo, beber para vivir y que puede actuar de una manera equilibrada. Y qué gran liberación encontramos nosotros cuando nos damos cuenta que sí podemos vivir sin alcohol. ¡Wow! Eso es algo que los alcohólicos, y tú que me estás escuchando, que un adicto, que hemos dejado de consumir y que nos damos cuenta que sí se puede vivir sin la sustancia, es como quitarnos un grillete del cual habíamos estado esclavizados durante muchos años. Y que lo mismo sucede con cualquier otra situación. Es como cuando te estás cortando las venas con galletas Marías porque tu pareja te dejó. No, por favor, regresa a mí, por favor. Mira, que ya me voy a portar bien. Ya voy a ir a vivir mi experiencia de cuarto y quinto paso. Pero no te vayas. Dame otra oportunidad porque sin ti yo me voy a morir. ¿No? Bueno, ya saben que de esos casi no existimos, ¿no? Y más cuando te gusta arrastrarte. Híjole. No importa. Ya sé que me engañaste, pero no te vayas, por favor. Inclusive hasta le dices, ¿no? Yo te orillé a eso, o sea, por eso te voy a perdonar, porque no fue porque fueras mala, no fue porque fueras, vengativa, no, fue porque yo te orillé, ay, mírame nada más, ¿no? Entonces, estás con el grillete de una relación tormentosa o tóxica.
Ya saben, de esas relaciones que no son muy comunes dentro de los grupos, pero las existen, ¿no? Entonces, imagínate, estás en una relación torcida y estás con el mismo grillete que con el alcohol. Entonces, se va tu pareja, te deja, ¿no? O sea, ella te dejó a ti, o sea, di la verdad ya, porque luego dices, ¿no? Es que yo la dejé. No, dinos la verdad, o sea, ella te dejó porque si por ti fuera, seguirías de perrito arrastrado ahí, faldero, ahí seguirías. Pero ella tuvo el valor de irse, gracias a Dios, y jamás te quiso ver. Y qué gran decisión tomó en su vida, créemelo, ¿eh? Pero bueno, te dejó. Ya, no te quedó más remedio que la desolación y la aceptación. Nada más. Entonces, primero te estás cortando las venas con un pepino, con galletas Marías, porque te quieres morir, porque dices, es que sin ella no quiero vivir, es que si se va, ya no quiero volver a vivir, me quiero suicidar. Ay, mira, pobrecito. Y ahí está, cortándote con galletas Marías todo un mes en el grupo. Y es que la extraño, y es que la quiero volver a ver, y es que no sé qué voy a hacer sin ella, y es que me pongo mal nada más de pensar que alguien más esté saboreando las mieles de ese cuerpecito. Híjole, bueno. Y así andas, ¿no? En el grupo. Pero llega un momento en el que te das cuenta y dices, pasan los meses, y dices, oye, creo que sí pude vivir sin esa pareja. Hace unos meses me estaba queriendo morir. Ahora creo que hasta le doy gracias a Dios que se fue, ¿no? Sí, o sea, fíjense lo que nos otorga el programa de AA. Dices, wow, sí es cierto. Lo que hace algunos años o meses para mí fue una desgracia, pues para mí el día de hoy es una bendición. Y te das cuenta y dices, wow. Y ahí es donde recobras el sano juicio, precisamente. Donde te dices a ti mismo, ¿era falso que yo la necesitaba o lo necesitaba, según sea el caso, para poder seguir adelante? Lo que es verdadero es que con o sin las personas, yo debo de seguir adelante. Y cuando llega ese rayo a tu mente y te desnubla, te quita de la cabeza la venda que te tiene tu egocentrismo, dices, wow, y empiezas a tener sano juicio, a decir, sí es cierto, he tenido dependencias hacia las personas totalmente nocivas, pero el problema no es la persona, el problema he sido yo. Wow. Y entonces, por eso lo digo, que la restauración del sano juicio va a ser, en algunos casos, muy gradual. En algunos otros casos puede ser repentino. Pero eso va a depender de la circunstancia o de las personas. No en todos va a ser de la misma manera. No en todos va a ser el mismo proceso. Van a ser diferentes procesos, porque la restauración de la cordura, que es a lo que nos invita el sano juicio, la cordura. ¿Cordura entre qué? Cordura entre tu manera de pensar, actuar y hablar. No puedes decir que amas y estar dañando a la vez. No puedes decir que amas, pero estar odiando a la vez. No puedes decir que eres feliz y estar llorando en las noches. No, o sea, es una polaridad en la cual muchos de nosotros hemos creído y hemos vivido de esa manera. Pero nos damos cuenta que nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y de actuar debe de ser la misma. Debe de estar todo sincronizado, porque es por ello que muchos de nosotros perdemos credibilidad, perdemos confianza en nosotros mismos y a su vez las personas pierden credibilidad y confianza en nuestra persona, porque decimos una cosa y hacemos otra. Ese es el problema. Una persona así no tiene el sano juicio, porque tomar una decisión es tomar la decisión en todos los aspectos, tanto en el pensamiento como en el actuar,
como en el hablar. Si no existe esa parte, olvídalo. No va a haber sano juicio. No existe el sano juicio. Por eso la restauración de la cordura es para saber elegir lo que queremos en nuestra vida y elegir asertivamente. Porque el problema no es decidir, el problema es elegir asertivamente. O sea, pues sí, puedes tomar decisiones, pero siempre las tomas para lo malo. Para lo malo, para lo malo. Para eso sí no te cuesta trabajo decidir. No. Si hasta parece que tienes un buen carácter, ¿no? Compañeros, ¿quién quiere aventarse este servicio? Y tú con buen carácter dices, no, yo no quiero el servicio. No, o sea, eres bien bueno y tienes un buen carácter para las cosas malas. Eso sí, para las cosas malas tienes un carácter pero súper bueno. Pero para las cosas espirituales y buenas en tu vida, tienes falta de carácter. Entonces, el problema no es que sepas, el problema no es la decisión, el problema es que las decisiones están basadas no en un sano juicio, sino en la enfermedad mental que tú portas, Oslo. O sea, ahí es la situación en donde, híjole, muchos de nosotros no nos gusta indagar, no nos gusta adentrarnos a nuestra realidad. Sin la distorsión, sin la negación, sin la justificación o la manipulación. O sea, eso es finalmente ver la realidad tal como es. Eso es el sano juicio. Dejar de estarnos negando, justificando o manipulando, tergiversando. Tener sano juicio en AA es escuchar las experiencias de los demás, reconociendo que no siempre vamos a tener la razón de todo, ni el control de todos. Vamos a darnos cuenta que nuestra experiencia es como un grano más en la arena de la playa del mar. Somos una pequeña parte y no tenemos la verdad absoluta en nada. Tener el sano juicio en AA es realmente vislumbrar las consecuencias antes de actuar, evitando decisiones que alimenten nuestro ego o nos conduzcan al resentimiento. Eso es tener sano juicio. Tener sano juicio es, como todo en la vida, vas a tener que elegir el alimento para tu ego o el alimento para tu espíritu. ¿Cuál es el que quieres? El sano juicio es el alimento para mi espíritu. ¿Por qué? Porque el alimento para nuestro ego ya sabemos a dónde nos conduce. Claro, por supuesto. A tener resultados nulos y a vivir en el fracaso. A vivir en la miseria espiritual. A vivir en la miseria emocional. Entonces, sano juicio es, recuérdenlo, reconocer entre lo verdadero y lo falso. Cuando ya tenemos el reconocimiento de ello, es en base a lo que vamos a decidir. El alimento a nuestro espíritu o el alimento a nuestro ego. Es como, por ejemplo, imaginemos, vamos a poner este ejemplo y lo voy a exponer con esta analogía para que nos quede, o me quede, mejor dicho, más claro. Fíjense, es como si ganáramos X cantidad de dinero. Y que imaginemos que esa cantidad de dinero te alcanza para un carro. Un carrito pues que a lo mejor, no va a ser del año, pero imaginemos que funciona bien, tiene un buen motor, circula a diario, no le falla nada, tiene buena carrocería y pues es un vehículo justo para tu necesidad. Listo, ahí está, ¿no? Pero ¿qué crees? Volteas hacia el lado y ves un carro del año. Híjole, que tiene la misma funcionalidad, pero evidentemente la comodidad es diferente. Claro, por supuesto. El reconocimiento social obviamente va a ser diferente. Las personas te van a mirar diferente, ¿no? O sea, si llegas en el primer carro van a decir, ya llegó el padrino. Y si llegas en el carro del año van a decir, ya llegó mi padrino recuperado, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tienes dos opciones. Lo que necesitas y la exigencia de tu ego.
¿Cuál es el que quieres? Híjole. Pero bueno, este lo puedes pagar, el otro no lo puedes pagar y te vas a meter en una deuda que puede mermarte y puede de alguna forma pues ser pesada o digo más adelante, inclusive cuidado, ¿no? Porque pues digo nada es seguro en esta vida y puedes atrasarte en los pagos y vas a quedar endeudado, no sé, por 4 años. Y si compras cumples tus necesidades y bueno. ¿Cuál es el que eliges? ¿Cuál es el que eliges? Bueno, no. Ay, ahorita todos estamos pensando, no, pues yo elegiría, no sé, pues el normal, ¿no? Pero no, ya teniendo a los dos, el enfermo elige el del año. No, a mí dame el del año, chihuahuas, pues soy padrino, yo merezco lo mejor. Nadie dice que no merezcas lo mejor, pero tal vez hoy no es un momento. Tal vez una buena inversión para vivir tranquilo, para no estresarte, para que inclusive hasta vayas juntando un dinerito extra, para que des un enganche más y no te salgan mensualidades tan caras, pues puede ser, pero no, el alcohólico, no, a mí dámela, a mí échame la deuda, a mí, yo quiero el alimento para mi ego, quiero que me vean, quiero que me reconozcan, quiero poder, prestigio, dinero, mujeres, eso es lo que anhela el enfermo. Qué sano juicio ni qué tus tonterías que estás hablando. No, eso es para los tontos. A mí déjame deleitarme, deja alimentar mi ego, ese ego que aunque me destruye me encanta embelecerlo, me encanta acariciarlo, me encanta coquetearlo. Ay, no. ¿Y cuál es el resultado? Nulo. Una pobreza espiritual. Una muerte espiritual, que es la que ya tocamos con anterioridad en el podcast, ¿no? Y ahí está. Ahí está. Una persona que tiene sano juicio va a elegir por lo que necesita, requiere y está dentro de sus posibilidades. Una persona que no tiene sano juicio decide con el ego. Decide alimentar el ego siempre. Siempre lo que alimente mi placer. Siempre lo que la exigencia irracional me pida. Entonces, qué complejo es esta parte, ¿no? De saber el día de hoy que el sano juicio va en contra de mis deseos personales, no los naturales. Todos los deseos naturales que maneja el paso 6 son válidos, porque los deseos naturales están basados en el instinto que tienen un propósito. Instinto sexual tiene un propósito bueno en la vida. El instinto material tiene un propósito fenomenal en la vida. El instinto emocional tiene un propósito fundamental en nuestra vida. Y el instinto social tiene un propósito fundamental. Estos 4 instintos, yo creo que voy a hacer un podcast, ¿no? Que sea nada más de estos 4 instintos, que bueno, hablar de los 4 instintos es hablar del paso 4, por supuesto, pero nada más en un podcast enfocarme en ellos para desmenuzar el propósito de cada uno de ellos y saber en dónde se tergiversan, ¿cierto? Esos son los deseos naturales de cualquier humano y esos no son malos. No es malo querer sexar. No es malo el dinero, no es malo querer tener una buena posición en la sociedad, no es malo sentirse querido o tener una vida afectiva sana, eso no es malo, claro que no. Lo malo es cuando estos instintos, por exigencias irracionales, se vuelven en defectos. Ahí es donde ya valió chetos, porque del descoyuntamiento de los instintos precisamente se derivan los defectos de carácter. Y ahí es en donde va a dominar nuestro ego. Entonces, ahí ya no hay sano juicio. Porque estoy decidiendo en base a mi instinto descoyuntado. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo. Porque en verdad esto está muy interesante, saber cuál es la génesis de por qué en realidad no tenemos este sano juicio en AA. Por eso les digo que el encontrar el sano juicio, encontrar esta cordura o esta salud mental es un proceso
de tiempo y de años. No es de enchilame esta y mañana tengo sano juicio, no. Es una situación de trabajo con nosotros mismos. Es un trabajo de 12 pasos. Es un trabajo también de 12 tradiciones. Es un trabajo de 12 conceptos para el servicio. O sea, de verdad, el programa de Alcohólicos Anónimos es algo integral. No es nada más practicar los pasos. Digo, uy, qué fácil sería. O sea, qué fácil sería de verdad. Qué fácil sería que nada más practicando los pasos viviera bien. ¿Qué creen? Tengo que practicar los 3 legados. Tengo que practicar yo como enfermo los 3 legados. Dejémonos de este mito que dejando de beber toda la vida va a ser llena de flores, arcoíris y bienestar. No es verdad. Van a venir cosas que nos van a venir a mover y que si no estamos fortalecidos, que si no trabajamos con nosotros mismos y a su vez con los demás, nos despojamos y nos desprendemos, como lo dice el capítulo 5, de ese egocentrismo que nos tiene bien atados a muchos de nosotros, vamos a cometer seguramente muchos errores. Una persona que tiene sano juicio va a saber decidir, va a saber ser asertivo entre lo que le está diciendo su ego y entre la cuestión espiritual. Al enfermo siempre le va a gustar y es normal, pues eso estamos acostumbrados a llenar nuestro ego. Nos encanta alimentar el ego. Eso es innegable. Yo les mentiría que no siento un placer llenar mi ego. Claro que me encanta a mí como enfermo alimentar mi ego. Pero también llega un punto en el que mi espíritu me está pidiendo, mi espíritu está raquítico. ¿Hace cuánto no alimentas el espíritu? ¿Hace cuánto, como lo dice el paso 11, dejaste de orar, de meditar, de buscar ese contacto consciente con Dios? Porque el sano juicio va a provenir no de mis propios recursos, no va a provenir de lo que yo pueda llegar a hacer o pensar, no. Por eso el enunciado del paso 2 lo dice: llegamos a querer que un poder superior, y bueno, digo, aquí no nos está hablando de Dios. Aquí no nos está hablando de Dios, aquí nos está hablando de un poder superior, Y bueno, digo, para las personas que no creen en Dios, pues a lo mejor tienen otro poder superior y está bien. O sea, si tu creencia te hace ser una buena persona, si te ayuda a tratar mejor con los demás, si te está ayudando a ser mejor persona, a no ser como antes, mira, síguela profanando, síguela haciendo, eso no nos interesa. Pero sí dice que ese poder superior a nosotros mismos va a ser quien nos devuelva. ¿Por qué Dios en mi caso, que es ese poder superior, Dios va a devolverme el sano juicio? ¿Cómo me va a devolver algo que Él no perdió, sino fui yo? O sea, Dios me trajo a este mundo con el sano juicio. Recuerda cuando eras un niño o una niña. De verdad, muchos de nosotros teníamos pensamientos que no estaban del todo mal, que queríamos ser alguien en la vida, ¿sabes? Que no queríamos ser tan malos, que inclusive muchos de nosotros de niños dijimos: yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, yo voy a ser diferente cuando tenga los míos, yo quiero trabajar, yo quiero superarme, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero comprar una casa, yo no quiero vivir los golpes, yo no quiero vivir las humillaciones, yo no quiero vivir alcoholismo. Y bueno, de verdad, de niños teníamos pensamientos que no eran malos y que teníamos sano juicio, ¿sabes? No sé si ustedes han visto la capacidad tan enorme que tienen los niños de perdonar a los demás. Por ejemplo, tú puedes ver a 2 niñitos peleándose, igual y hasta discuten, igual y hasta se golpean, lloran, pero ¿qué crees? A los 5 minutos los vuelves a ver jugando.
porque son niños, porque tienen una capacidad de decir está bien, de perdonar, y es una capacidad que nosotros como adultos pues hemos perdido. El día de hoy nada más te sacan la lengua y te resientes, y para que tú perdones, no, está en chino, ¿no? De verdad, porque híjole, eso es esos pensamientos de los cuales muchos de nosotros hemos venido adoleciendo, y encontrar ese sano juicio de realmente quién eres, por qué te has conducido por la vida como lo has hecho. ¿A poco si eres esa persona? No, no lo eres. Eres el resultado y eres consecuencia de una serie de eventualidades que te sucedieron en la vida, muy dolorosas, muy traumáticas, muy vergonzosas, muchas de ellas, que el día de hoy pones tu máscara, que el día de hoy pones esa barrera en la cual no permites que nada ni nadie pueda llegar a atravesar, porque fuiste humillado en el pasado, fuiste burlado en el pasado, viviste los golpes de un padre, viviste los golpes de una madre, viviste las injusticias o los abusos de la sociedad. Y fíjate, el día de hoy todo eso nos fue enfermando emocionalmente, nos fue enfermando mentalmente, nos fue enfermando espiritualmente, y no es raro por eso que vayamos creciendo y fuimos buscando una anestesia a nuestro interior para que mitigara un poco del dolor que hemos venido atravesando durante muchos años, y muchos de nosotros encontramos por la gracia de Dios el alcohol, si no nos hubiéramos vuelto locos de verdad. El alcohol fue una anestesia finalmente para todo el grado de locura que no podía detener. De verdad que muchos bebimos, a veces qué bueno que bebí, porque me hubiera vuelto loco, o sea, porque de verdad es insostenible tener una vida llena de golpes, de insultos, de humillación, de abandono, de rechazo, de injusticia, de resentimiento, de frustración, de ansiedad, de miedo. Es insostenible. Y muchos otros se refugiaron en la droga, y muchos otros se refugiaron en una pareja, y muchos otros se refugiaron en la neurosis, y muchos otros se refugiaron en la codependencia. Y así fuimos por la vida, refugiándonos, no teniendo el sano juicio, no sabiendo decidir, no teniendo la salud mental, no teniendo cordura, no teniendo equilibrio emocional. Siempre hemos sido personas desequilibradas emocionalmente por todas estas eventualidades que, nos han dejado marcados, nos han dejado lastimados, nos han dejado avergonzados, nos han dejado con culpa, nos han dejado resentidos, nos han dejado mal emocional y mentalmente. Mentalmente, ¿cuántas cosas no te dijeron de niño? ¿Cuántas cosas no te insultaron? Eres tonto, eres un burro, no sabes hacer nada. ¿Cuántos golpes mentales? Fíjense, ¿cuántos golpes mentales tuviste que recibir de la familia? ¿Cuántos golpes mentales tuviste que recibir de una sociedad? Te lastimaron, te ofendieron, se burlaron de ti. Eso nos fue trastornando, eso nos fue modificando el sano juicio que en algún momento tuvimos muchos de nosotros. Porque las personas que fuimos abusadas en un aspecto físico, mental o espiritual, no volvemos a ser las mismas. Vamos viviendo a través del miedo. Vamos atravesando las cosas sin sentirlas. Vamos teniendo una serie de errores muy fuertes en la vida. Entonces, el sano juicio es algo de lo cual carecemos. Y hemos carecido siempre. Pero en pocas palabras, recuperar el sano juicio es volver a la cordura. ¿Volver a la cordura de qué? De mis actos, de mis pensamientos y de lo que hablo. ¿A través de qué? De la salud mental. Recuperar el sano juicio es salir del autoengaño
y recuperar la facultad de vivir en sobriedad, con serenidad, responsabilidad y fe. Eso es el sano juicio. Y que vuelvo a reiterar, pues sí suena muy fácil hablarlo, claro, pero irlo encontrando dentro de los pasos subsiguientes va a ser algo difícil. Es algo difícil en algunos departamentos para algunos y para otros en otros, pero sin lugar a dudas, juega un papel importante dentro de nuestra recuperación. Y le da continuidad al paso 1 finalmente. Ya aceptaste que tu vida es ingobernable, ya aceptaste tu admisión ante el alcohol. Bien, ahora, ¿cómo vamos a recobrar algo que perdiste desde hace mucho tiempo? En la cual tus decisiones no han sido las más certeras como has pensado. En donde tus decisiones a través de la ira, a través de la lujuria, a través de la pereza, a través del orgullo, a través de la avaricia, a través de la envidia, etcétera, pues estás tomando. Y pues esto te está dejando muy, muy lastimado. Entonces, sano juicio es esta palabra conjugada tiene una profundidad muy amplia. El día de hoy debo de cuestionarme qué es lo que estoy dejando de hacer para tener sano juicio. ¿O qué es lo que me falta hacer para tener este sano juicio? ¿Cierto? Pero bien, hemos llegado al final de este podcast. De verdad, de todo corazón, espero que les haya nutrido el espíritu. Dios me los bendiga. Espero pronto encontrármelos en la fraternidad del espíritu. Nos vemos hasta la próxima. Chao.